amigos, bienvenidos a una entrega especial de Hacia una Venezuela Ideal. Es una entrega especial porque el TSJ se bajó ayer con una sentencia ominosa, con una sentencia que pretende ir en contra de la voluntad popular, una sentencia en la cual el Tribunal Supremo de Justicia busca de alguna manera proteger aquellos nombramientos chimbos que hizo la Asamblea Nacional a final del año 2015. Es evidente que el Tribunal Supremo de Justicia no está actuando según el mandato de la Constitución, está actuando de acuerdo al proceso político revolucionario chavista, y eso por supuesto es una cuestión que hay que condenar porque ellos mismos fueron los que inventaron con la Constitución todo, sin la Constitución nada, ese canto, estas cosas payasas que hacían estos tipos a cada rato. Como de costumbre, Orlando Viera Blanco, politólogo, profesor universitario, abogado, conocedor de la Constitución venezolana, lo tenemos como siempre, pero hoy con la intención de que nos comente esta que yo llamo aberración por parte del Tribunal Supremo de Justicia, que pone en tela de juicio la institucionalidad del país. Hola Orlando, un saludo. Bueno, profe, buenas noches o buenos días, porque estamos aquí de madrugada en virtud de esta emergencia, llamémosla institucional, que estamos viviendo en el país. Ciertamente, estamos en presencia de esta sentencia número 9 de 1 de marzo del 2016, que básicamente intenta despojar a la Asamblea Nacional de una función y de una competencia fundamental como es la competencia contralora de fiscalización sobre el resto de los poderes. Vamos a tratar de resumir y de hacer lo más potable posible los 5 aspectos fundamentales de la sentencia para después entonces tratar de concluir por qué la sentencia, a nuestro juicio, no es constitucional. En primer lugar, la sentencia crea una distinción artificiosa en el concepto de administración pública. Es decir, trata de excluir del contexto de la administración pública lo que son los poderes moral, el poder ciudadano, el Tribunal Supremo de Justicia, que es el Poder Judicial, y el Consejo Nacional Electoral. En un análisis muy narrativo, muy lírico, si me apuran, incluso con un esfuerzo intelectual, pero a la inversa, porque lo que se concluye no es necesariamente algo lógico, el intérprete y disidente dice que lo que realmente le compete a la Asamblea, en resumidas cuentas, es controlar al Ejecutivo y, como diremos más adelante, sobre la base también de restricciones y de una suerte de reglamentación, de una suerte de decreto judicial que también, de alguna manera, genera una mutilación de la función contralora. Bajo este artificio, entonces, ya tenemos una primera violación de la Constitución, que es la Constitución es clara en su artículo 7º, es clara en su artículo 137, es clara en su artículo 145, en los aspectos relativos a la Constitución orgánica del Estado. El Estado tiene una conformación orgánico-territorial dividido en poder nacional, poder estatal y poder municipal, y una división orgánico-administrativa e institucional dividida en los 5 poderes que todos conocemos. En segundo lugar, el ponente establece que el Ejecutivo no puede ser afectado en la condición ordinaria del Estado, por lo cual él concluye que la función contralora del legislativo sobre el Ejecutivo pasa por una suerte de limitación en esto de incluso emplazar la comparecencia de ministros. Y dice que estos tienen que ser convocados sobre la base de un desideratum coordinado con la Vicepresidencia de la República, en el cual se exponga casi que de manera razonada la razón de la comparecencia, se coordinen fechas y hasta cita que esas interpelaciones o esas investigaciones no pueden tratar sobre aspectos abstractos, ambiguos, sino en todo caso sobre aspectos muy puntuales. Entonces uno se pregunta, ¿una emergencia nacional por causa de calamidad,
por causa de seguridad ciudadana, por causa, por cierto, en estos días, por causa humanitaria en relación de la emergencia en materia de salud. Puede ser de alguna manera averiguada, investigada y de suyo emplazada por parte de la Asamblea Nacional. Pareciera que no. En tercer lugar, el disidente desaplica a nuestro juicio arbitrariamente la conocida ley de comparecencia de funcionarios y funcionarias públicas a la Asamblea Nacional, y lo desaplica porque en todo lo que esta ley compete a la citación de los funcionarios públicos, esto es, del defensor del pueblo, del contralor, de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de los directores del CNE, queda entonces en desaplicación, lo cual hace la sentencia manifiestamente excesiva, ultrapetita, ya que en este caso el ponente anula, desaplica unos artículos en el marco de su recurso de interpretación. También desaplica y anula el artículo 113 del reglamento interno de debate de la Asamblea Nacional en lo que corresponde a la coordinación y comparecencia de estos funcionarios, porque ese artículo precisamente trata de cuál es el procedimiento para citar a estos funcionarios, y el procedimiento no es otro que dar aviso a la Junta Directiva para que previamente la Junta Directiva de la Asamblea Nacional proceda a esta convocatoria. En conclusión, Bueno, lo único que le faltó fue maniatarlos. Maniatarlos, ya los amordazaron, los maniataron de un secuestro. bueno, obviamente, fíjense que es bien curioso porque lo la último que le falta es cobrar el rescate. Claro, porque es muy curioso porque la sentencia viene acompañada de no menos de 20 folios de narrativa y de fundamentación jurídica que habla, entre otras cosas, de los poderes independientes, que habla de la necesidad de que la Constitución sea interpretada de tal forma que los funcionarios públicos cumplan con una función social. Ahora, es fundamental, José Vicente, en materia constitucional, que la interpretación sea cumpliendo una metodología hermenéutica coherente, no solamente aislada a, como lo hizo el ponente, a la visualización de los artículos 136, 225, 265 de la Constitución relativos precisamente a la competencia contralora y a la organización del Estado. O sea, el ponente pirateó y no vio la Constitución como un todo, sino que vio de la Constitución lo que a él le interesaba para construir una sentencia sesgada en favor del partido político. Sin duda alguna. Él habla de que ciertamente los funcionarios no pueden estar al servicio de ninguna parcialidad política. ¿Cómo es que se llama el magistrado que de ahora en adelante queda sometido al escarnio público? Arcadio. Tengo aquí a la mano la sentencia. El ponente es el magistrado Arcadio Delgado Rosales. Te quería comentar algo importante, sí. ¿No? Te quería comentar algo importante. En esto de la hermenéutica, la Constitución es clara en el artículo 7, en el artículo 136, en el 141, en el 145, que no vamos ahora a aburrir a la audiencia leyéndolos, pero les resumo que hablan simplemente de la conformación del Estado, que el Estado no puede ser desintegrado orgánicamente, obviamente por criterio de interpretación de un jurisdicente. El Estado lo conforma, el Estado venezolano, sus poderes públicos, pero no solamente sus poderes públicos, sino también sus ciudadanos que tienen derecho a recibir de manera honesta, de manera transparente, de manera coherente, de manera eficiente, de manera eficaz, rendición de cuenta e información de la administración pública. Y la administración pública no se reduce al Ejecutivo. Entonces ahí termina todo, Ahí simplemente ese artificio de decir que el Ejecutivo es el único que puede ser en todo caso emplazado por la Asamblea y además de una manera reglada y reglamentada por la propia ponencia, no es más que una actitud que el propio magistrado denuncia su sentencia, que es una interferencia clara del Tribunal Supremo de Justicia sobre el Poder Legislativo. Ajá. Entonces, yo creo que ya está claro el asunto, que traducido a un lenguaje más o menos cotidiano queda como que el partido de gobierno que regula al Tribunal Supremo de Justicia ha convertido al Tribunal Supremo de Justicia
nuevamente como partido político en un organismo supraconstitucional. Es decir, ellos están más allá del bien y del mal, inclusive los nombramientos chimbos que hizo Diosdado Cabello a finales del año pasado no pueden ser revisados, con todo el que se sabe que hay gente ahí, por ejemplo, un diputado que votó por sí mismo para ser juez. Hasta ese exabrupto ha llegado esta atrocidad que se llama el chavismo. Entonces, visto eso, Orlando, la pregunta difícil es, ¿qué tiene que hacer la Asamblea Nacional? Bueno, la Asamblea primero tiene que insistir en su autotela, en su derecho de autotutela administrativa, que por cierto también el sentenciador trata de algún modo desconocerlo, diciendo de que la Asamblea no tiene derecho a revisar la decisión de la designación de los magistrados, por cuanto esa decisión de los magistrados, en este momento, ya habiendo sido designados, tiene que ser revisada conjuntamente con un órgano jurisdiccional o con el Ministerio Público. Lo segundo que tiene que hacer la Asamblea, sin duda alguna, es tratar de ir de manera urgente a los organismos internacionales para denunciar la existencia de esta intervención, de este secuestro de la Asamblea, para activar de alguna manera la Carta Democrática Interamericana, la Carta de Lima, que establece claramente que cuando no hay autonomía de poderes, no hay independencia de poderes, hay intervención de los mismos, no hay transparencia, no hay probidad, no hay pluralidad, no hay democracia. De manera que yo creo que por lo pronto no queda otra opción. Parece que estuviese en necesidad de habilitarse el artículo 350 de la Constitución, ¿no? Bueno, es que yo quiero explicar algo previamente, Orlando. La última vez que se hizo una medición de apoyo popular en Venezuela de una manera legal fue el 6 de diciembre. Y el 6 de diciembre quedó claro que el oficialismo es minoría. Y en la medida que ha pasado el tiempo es cada vez más minoría. Y no puede ser que el gobierno no reconozca su condición de minoría, que el gobierno siga tratando de impulsar por la vía de la fuerza, que el gobierno siga tratando de impulsar por la vía de su falta de respeto a la Constitución, de su falta de respeto al ciudadano, de ufanarse en unos logros que no existen. Y yo reto al chavista que quiera discutir conmigo sobre esto, porque este es un gobierno que dilapidó 1.3 millones de dólares. Eso es una cifra escandalosa, que se la robaron, que la birlaron, que no se encuentra en ningún lado, porque no existe el tercer puente sobre el río Orinoco, no existe el segundo puente sobre el lago Maracaibo. Entonces, yo creo que ya está bueno, que hay que ponerle un parado al chavismo, que no es posible que Héctor Rodríguez, propietario de una lujosa quinta que no puede explicar de dónde salió, venga a estar alebrestando a unos grupetes ahí frente a la Asamblea Nacional y decir la barbaridad de que hasta que la Asamblea, que hay que protestar hasta que la Asamblea Nacional caiga. Bueno, pero mira, por muchísimo menos que eso está preso Leopoldo López 13 años, entonces habría que meterle 30 años a este señor Héctor Rodríguez. Yo creo que a la oposición le toca empezar a jugar duro. A este señor Rodríguez hay que allanarle la cuesta parlamentaria, ¿cómo se llama? Inmunidad. La inmunidad parlamentaria, porque lo que cometió ayer fue un delito. O sea, tú no puedes llamar a dar un golpe contra la Asamblea Nacional. Y lo hizo públicamente. No, sí, por mucho menos de esto, que bien lo decía usted, profesor, por ejemplo, María Corina, por haber ido simplemente a expresar como diputada su opinión sobre lo que sucede en Venezuela, fue objeto de un allanamiento de su inmunidad. Hay un artículo que es el 5º de la Constitución, que enmarca un poco, estamos hablando, que dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley, mediante sufragio, los órganos, el ejercicio del poder de los órganos del poder público. Claro, entonces el poder público son una derivación única del entonces, poder popular. para el ponente, el poder público casi que está concentrado al presidente. Para el ponente, la fuerza del poder público soberanamente... Me perdona, don Arcadio, pero es un ignorante. No lo puedo llamar de otra manera. Es un servil pieza
del Partido Socialista Unido de Venezuela. Por cierto, Orlando, que no debemos dejar pasar, y el programa se nos está poniendo muy largo, pero yo creo que es importante que quienes nos escuchen vean, oigan la grabación que presentó el diputado de Risbeiste el día de ayer, el día 1 de marzo, en la Asamblea Nacional. Y es importante porque queda claro la actuación partidista del Tribunal Supremo de Justicia. Cuando el señor le dice a la magistrada que tiene que renunciar porque ellos tienen que nombrar unos magistrados porque los números no les dan. Ellos ya sabían que iban a perder estrepitosamente las elecciones y por eso es que empiezan todas estas maquinaciones de orden político partidista que dejan a los partidos de la cuarta, como ellos lo quieren llamar, como unos niños de pecho. Estos señores son unos bandidos. Y eso hay que decirlo con todos los de la ley. Y estos bandidos tienen que ser llevados a la justicia. No puede seguir pasando que un juez se tome al partido político como por encima de la Constitución, que es lo que hizo este señor Arcadio Domínguez. ¿Cómo es que se llama el nombre? No me importa. No, de verdad, no. Profe, Me perdonas lo que yo le tú sabes quiero, que yo sí, lo siempre apunto a la que, sí. sindéresis, pero esto es una cuestión verdaderamente ofensiva y las cosas ofensivas no pueden ser manejadas de otra manera que con desprecio. Y los desprecios. No, lo que a uno le despierta ciertamente mucha indignación y en el plano jurídico bueno, como lo que uno hizo en la vida, que es estudiar la correcta aplicación de la ley y sobre todo de la Constitución, es esta ley del embudo, que cuando la Asamblea Nacional no estaba conformada como lo está hoy, con mayoría de oposición, la Asamblea jamás fue cuestionada en su proceso contralor y en sus facultades. Y Ahora que la en Asamblea... procedimientos corruptos, como el nombramiento de estos magistrados. Eso fue un acto de Bueno, corrupción esa descarado. reacción, es casualidad que ciertamente cuando se sabe que van de alguna manera a cuestionar un nombramiento entre, como digo yo, entre gaitas y aguinaldo, que madrugó con ese magistrados que eventualmente no cumplirían, no solamente con los lapsos de designación, sino con los aspectos curriculares, el Tribunal Supremo de Justicia procede con esta vamos a llamarla elegante aberración jurídica, que intenta, te repito, cooptar y desplazar, despojar a la Asamblea de estas facultades. Bueno, esto ya es una declaración de confrontación institucional manifiesta. Si hay alguna duda de que en Venezuela ha quedado de alguna manera desmontada la democracia a través de este tipo de decisiones, creo que esto es un elemento más para demostrar cómo precisamente lo que quiso defender el magistrado, que es esa autonomía de poderes, que es esa independencia de poderes, que es esa separación de poderes, queda absolutamente anulada con la interferencia plena, supraconstitucional, como bien usted lo ha dicho, de la sala constitucional por encima del texto constitucional, haciendo una interpretación absolutamente maniquea, haciendo una interpretación restringida, limitada, involutiva, antihistórica, por cierto, muy literal, muy reducida del artículo 187.3, que le confiere sin miramiento, sin restricciones, facultades de control a la Asamblea Nacional. Bueno, Orlando, lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a volver nuevamente sobre el tema con toda seguridad porque esto va a estar sobre el tapete. Quiero terminar esta entrega sugiriendo la lectura de una carta que la Fundación Arcadia, presidida por Robert Carmona Borjas, envía al secretario general de la OEA pidiendo la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela. Creo, Orlando, que es un punto que también vamos a tener que tratar en algún momento porque en Venezuela no hay institucionalidad. En Venezuela la institucionalidad ha sido destrozada por el chavismo. El único favor, para lo único que va a servir el término Quinta República es para demarcar históricamente el momento de más corrupción política en la historia del país, en el momento de los mayores desmanes, de los mayores latrocinios contra la República. Para eso es lo único que va a servir el término Quinta República. Bueno amigos, Orlando, una palabra final.
Bueno, profesor, creo que ha llegado el momento que la Asamblea y que los partidos de oposición que la conforman rediseñen y se piensen muy bien el accionar político. Creo que la gente empieza a ver que el tema de la retórica, el tema discursivo ya cumplió una etapa y es vital en este momento que la estrategia, la agenda de accionar político de la disidencia tome un rumbo de mucho más activismo, porque ciertamente con esta sentencia ha quedado anulada, ha quedado anulada la función esencial de la Asamblea Nacional. Bueno amigos, hasta una próxima entrega de este programa hacia la Venezuela ideal, cosa a la que por cierto no renunciamos. Hasta pronto. Venga.